Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Esto es A Media Sesión. Pues es la 1:19 de la tarde y aquí abrimos este espacio de inversión inmobiliaria como cada semana para hablar con José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanita. Y José María, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Después de Semana Santa, bien, ¿no? Sí, retomando otra vez el pulso. Y retomáis el pulso hoy con un proyecto nuevo, ¿no? Queda poco, en Burgos. Sí, poco. 2 horas 40 minutos. Sí, a las 4 en punto abrimos proyecto en Burgos, que en este caso no es un proyecto residencial, es la financiación vía préstamo de un parque de medianas. Un parque de medianas es un espacio comercial donde se instalan negocios que requieren superficies más grandes de 500, 1.500 euros, 1.500 metros cuadrados, perdón. Y tiene una ventaja de que es un parque que ya está totalmente alquilado y el objetivo es financiar parte de la compra del suelo y también los costes de construcción para intentar vender el activo una vez que esté estabilizado y en carga. Es decir, en 2-3 años, 2 años como mucho, yo creo que calculamos, se venderá el activo y hay interesados en comprarlo y un perfil de inversor más patrimonialista que no quiere asumir el riesgo de inversión, el riesgo de construcción y se quiere quedar solo en la parte de explotación donde el riesgo es muy bajo. Entonces, bajo esas perspectivas, nosotros le estamos dando un plazo de 18 meses con una posibilidad de extensión de 6 meses, un préstamo al 10,75% de interés, perdón, 11,25% de interés para los inversores y únicamente en caso de que la cosa vaya tan bien, que se venda muy rápido, como mínimo nos tienen que pagar 7 meses de intereses. Es un proyecto, decíamos, es un parque comercial casi, ¿no? Ubicado, como decíamos, en Burgos. El ticket son 4.560.000. Correcto. Bien, participaciones desde los 500. Desde 500 euros. Y ¿Con un nivel limitación o sin limitaciones? Sin limitación en este caso, sí. Puede ser desde 500 euros a la cantidad que quiera cada uno. Y sabiendo que además tiene unas garantías muy potentes. Tenemos garantía hipotecaria, como siempre, de primer rango, prenda sobre la mitad de las rentas que se reciban por parte de los arrendadores. Ahí tenemos ignorado al 100% de las participaciones en la sociedad que es promotora del vehículo. Es decir, tenemos un nivel de garantías muy alto y un loan to value por debajo del 75%, incluyendo intereses. Quiere decir que en caso de que la oferta esté por debajo de lo que nosotros esperamos, que la tasación nos da que está sustancialmente por encima, todavía se puede vender y repagar el préstamo con comodidad. Así que es una excelente oportunidad. Bueno, pues tenemos esa oportunidad, decimos, a partir de las 4 de la tarde, para quien quiera, como siempre decimos, registrarse y no llegue tarde. Exacto, riguroso orden de entrada del dinero. Eso es. Bueno, vamos a hablar también de asuntos de actualidad, asuntos que son interesantes, son importantes, porque quiero hablar contigo de varios aspectos, de segmentos, ¿no? En la inversión inmobiliaria, por ejemplo, hablamos en logística, ¿no? Se habla de que está al alza en Europa. Según un estudio que conocíamos hace unos días, según Sabil, en Europa creció este segmento en torno a un 14% el año pasado. Dentro de este segmento, ¿vosotros estáis estudiando más proyectos? Sí, hay que encontrar proyectos en los cuales tengas visibilidad de salida. Es decir, nuestra inversión no puede ser a muy largo plazo y tenemos que desarrollar proyectos donde nuestros inversores asuman la parte del riesgo promotor, que es la parte de identificar, conseguir la licencia, explotar, poner en carga, y que después ese riesgo de explotación, que ya es menor, porque ya habrá unos arrendadores que estén pagando mensualmente su alquiler, eso lo asuma un inversor de un perfil más patrimonialista. Entonces, cuando encontramos cosas así, sí que lo haremos. Estamos viendo algunas cosas en la zona de Barcelona, donde hay una actividad logística importante, y también en los alrededores de Madrid. Buscamos promotores a los que ofrecemos esta oportunidad, y yo creo que más pronto que tarde encontraremos oportunidades para ofrecer a nuestros inversores. También quería hablar contigo sobre, José María, sobre el mercado de las oficinas. ¿Vale? Hablamos muchas veces precisamente
de los bancos y de la financiación alternativa en España, y hace unos días publica también el diario El Economista como la banca de inversión de CaixaBank pues está poniendo el foco precisamente en la financiación de esas oficinas, sobre todo en París y en Milán. Y estas operaciones también han crecido durante el pasado año un 25%. ¿Qué significa que la banca esté ampliando esa exposición al inmobiliario? Bueno, significa a nivel de oficinas que el mito de que el teletrabajo mata a las oficinas ya se ha muerto. No existe. No existe. O sea, al final se ha comprobado que existe un rendimiento decreciente en la medida en que la gente esté trabajando desde casa y que probablemente una solución más híbrida en la que eventualmente puedas, si tienes necesidad de estar desde casa, puntualmente trabajar desde casa, pero con presencia mucho más recurrente en el despacho, con tus compañeros, aprendiendo de ellos, trabajando en colaboración. Eso ha vuelto y, por tanto, los espacios de oficinas vuelven a estar de moda. En ubicaciones, efectivamente, donde los centros de negocio siguen creciendo. Has puesto el ejemplo de París, has puesto el ejemplo de Milán. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos viendo una operación en Oporto, en el CBD, en el Distrito Central de Oporto, de la mano de un promotor de primer nivel. Es un promotor que ya ha hecho la sede inglés, que ha hecho ya la sede del banco del Banco de Santander en Lisboa, en Londres, y que ahora nos ofrece la oportunidad de financiarle con él un desarrollo de un complejo de oficinas en Oporto. Ahí es una operación muy interesante, donde nosotros también entraremos como socios de capital, y en este caso, ya lo anticipa a los inversores, el promotor acepta que nuestros inversores reciban un 15% de TIR de su inversión antes de que él reciba un solo euro de la cantidad que va a poner, y va a poner en torno a los 8 millones de euros. O sea que estamos súper protegidos en un proyecto que le llamamos de preferred equity, es decir, nuestro equity es preferente al del promotor, porque así de esta forma le obligamos a hacer una buena operación y dar ese rendimiento a nuestros inversores. ¿En qué momento se encuentra ese proyecto? Ese proyecto lo tenemos a punto ya de sacar. O sea, probablemente sea el próximo que saquemos a la plataforma o dentro de 1 o 2 más, pero es una oportunidad que creemos que es muy interesante en la medida en que estamos súper protegidos y que es un activo que va a funcionar muy bien, porque la zona es en pleno centro de lo que se llama el CBD, el Business District de Oporto. Proyecto interesante, como decías, con la mirada puesta vosotros este año, bueno, el año pasado ya en Portugal también, para hacer inversiones allí, pero también existe, decíamos, van hacia, bueno, creciendo, evolucionando las inversiones hoteleras. ¿Cómo se encuentra el sector hotelero, no? Decíamos también, según los datos de un informe de Sabil, que el 47,6% había crecido esas inversiones en el año 2024, el año pasado. Vosotros habéis financiado un proyecto dentro de este sector con el proyecto Roca Negra. Recuérdanos en qué consiste este proyecto, cómo ha sido, cómo se encuentra esa inversión hotelera. Es una inversión, efectivamente, se cubrió relativamente rápido y lo que hicimos fue financiarle a un promotor que de esta forma, nosotros entramos en una segunda fase. Había la primera fase que había participado con inversores locales y ahora necesitaba sacar a los inversores y tener un socio financiero para afrontar ya el proceso de puesta en carga del activo y venta. Entonces nosotros vamos a entrar en esa función de sustitución de esos promotores y creemos que es una operación que saldrá adelante, porque lo que hicimos cuando se nos presentó la oportunidad es constatar que efectivamente hay un apetito inversor de muchos fondos en hoteleros. Hace 10 años el hotelero de moda era el hotel urbano de gran ciudad, hoy en día el hotelero del hotel de moda es el hotel vacacional, porque parece que después de la crisis COVID ha habido un boom de turismo. No hay más que ver cómo están nuestras ciudades y nuestras costas plagadas de turistas, y por tanto los grandes inversores, los fondos, están poniendo sus ojos en esa clase de activo. Como además hay un movimiento creciente de restricción al alquiler turístico, los hoteles pueden vender más caro porque tienen menos competencia de ese alquiler. Entonces, sin duda, para los fondos es un activo hiper interesante, y aprovechando esa ola, nosotros nos pusimos de la mano de este promotor para apoyarle financieramente cara a la venta, efectivamente, del activo, que está previsto en 1 o 2 años. Este segmento seguirá teniendo un amplio recorrido en los próximos años. Se están haciendo muchas inversiones en el mundo, en el sector hotelero, pero como todo, hay veces que, bueno, pues el efecto cíclico también afecta, ¿no?, a estas inversiones. ¿Tiene amplio recorrido, José María? Es difícil decirlo. O sea, realmente la sensación que tenemos es que los hoteles están pudiendo vender
las camas a un precio mucho más alto. Entonces, al final aquí sí que funciona el equilibrio oferta y demanda. Si puedes vender las camas a un precio tan alto, sin duda vas a intentar atraer nuevos operadores o nuevos hoteles en competencia porque ven que hay negocio. ¿Cuál es el límite de eso? Bueno, hay un límite obviamente de que tiene que existir suelo disponible y no vale cualquier suelo. El turista busca zonas céntricas o zonas bien pegadas al mar. ¿Y cuánto va a seguir el movimiento turístico? No tiene ninguna pinta de que vaya a palidecer, de que vaya a bajar. El movimiento del turismo sigue creciendo, salvo en Estados Unidos, por razones distintas, pero el turismo sigue teniendo, y vemos que en España este año nos vamos a acercar casi a la cifra de los 100 millones de turistas, y eso, si ponemos coto, como tiene que probablemente ser, al alquiler turístico, es decir, que no haya un desplazamiento de uso desde el residencial que tanta falta nos hace hacia el turístico, el gran beneficiado sin duda es el hotelero. Vamos a hablar también de la bajada de los tipos de interés que evidentemente han afectado pues al mercado de las hipotecas positivamente, pero al aumentar la demanda, ¿crees que esta medida podría quizá agravar el problema del acceso a la vivienda, José María? Mi sensación es que no, o sea, lo va a facilitar. Yo creo que hoy en día tenemos más un problema de que el coste de construir una vivienda nueva es más alto y que hay mucha gente que simplemente no llega. Y se harían más promociones si la gente tuviera más capacidad de compra en determinados sitios. O sea que yo creo que la medida sin duda es positiva para las promociones de obra nueva y lo veremos en el medio plazo. Y ya vamos a hablar también de precios. Porque aquí traemos sobre la mesa muchos estudios, pues para valorar lo que está ocurriendo en el mercado. Hay un estudio de la red inmobiliaria Century 21 que destaca como el 55% de las personas menores de 27 años que viven en las ciudades aún no se han independizado, es decir, que son jóvenes. Tú hablas mucho del concepto de demanda solvente y de seguir así los precios, corremos ese riesgo de agotar esa demanda solvente, por ejemplo, en las grandes ciudades como son Madrid y Barcelona. Yo creo que hablar de riesgo cuando el riesgo es de que la posibilidad de que suceda algo. Yo creo que eso ya está sucediendo. Ya la gente no se está pudiendo comprar, ya está pudiendo desplazar y entonces lo que tenemos que buscar son soluciones porque ese riesgo se ha materializado. La gente no se puede ir porque no puede pagar las viviendas que estamos. ¿Cómo revertimos esa situación? Primero, construyendo mucho más, poniendo más vivienda en el mercado y eso lleva su tiempo. Y dos, facilitando que el parque de viviendas se optimice su uso. Por tanto, no haya gente que por miedo a ocupaciones, etcétera, retire su producto del mercado, sino que lo quiera alquilar y que luego las normas urbanísticas se flexibilicen y zonas que en su día se planificaron, por ejemplo, para uso industrial, pero que han quedado absorbidas por la ciudad, que rápidamente le podamos dar el uso residencial que el mercado está pidiendo, que es lo que necesitamos hoy en día. Es decir, tenemos que tener un urbanismo mucho más flexible, más adaptado a las circunstancias del momento y no quedarnos anclados en un plan general que se redactó hace 10 años y que preveía unos usos que hoy no se están produciendo. Déficit de viviendas, 600.000, hemos hablado en muchísimas ocasiones, y creciendo y subiendo. Hablabas tú, se debe facilitar el acceso también al suelo, se debe facilitar ese planeamiento, ¿no?, urbano, que como tú decías, se va anclado en el pasado. Para desatascar un poquito de todo esto, desde Urbanitae, ¿cuál es la primera medida que tomarías en el caso que te dijeran cuál es la solución a este problema que tenemos encima de la mesa? ¿Cuál sería? Yo creo que la primera medida sería todo lo que es la agilización del suelo, de la transmisión de suelo para obtener el suelo finalista. Es decir, si tuviéramos mucho más suelo finalista, bien. Pero eso quizás no fuera un efecto inmediato. Yo la primera medida que iría, desde luego, es que el comprador de primera residencia no debería pagar un 10% de IVA. Si estamos hablando de un producto de primera necesidad, ese comprador de primera residencia, de primera casa, hoy en día tiene que dedicarle prácticamente un año de sus sueldos, de sus ingresos anuales, a pagar los impuestos de la compra de una vivienda. Hagámoslo de otra forma, que pague solo el 4%, que es el IVA reducido, y de esta forma poder acceder a comprar esa vivienda, y los promotores estarán dispuestos a construir nueva vivienda porque sí que habrá gente que pueda pagarla a los precios que cuestan. Pues ahí hemos abierto, te iba a decir un melón grande para hablar quizá otro día, ¿te parece? Que lo hagamos la semana que viene. Cuenta con ello. Sobre la fiscalidad. Venga, pues gracias, José María, una semana más, un placer contar contigo, que vaya bien y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias. Hasta luego. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com.
la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plan de protección de alquiler.com. Con el respaldo asegurador de